Bienvenidos, estimados aprendices, a esta nuestra sesión del emprendedor en producción de caña panelera, esperando que se encuentren muy bien de salud y junto con sus familiares vamos a dar inicio a esta sesión correspondiente a lo que veníamos trabajando en la sesión anterior, que era la clarificación. Yo les había comentado que íbamos a dar continuación en esta sesión al proceso de clarificación de la panela, puesto que tiene hay muchos aspectos que son esenciales y desde luego me pareció muy prudente compartirlos con ustedes por medio de este video en el grupo de WhatsApp. Sin más preámbulos, sean bienvenidos. Entonces, hablamos en el anterior, empezamos con lo que era la clasificación y entonces hablamos del calentamiento que iba de cierta temperatura a cierta temperatura hasta cierto punto, ¿no? Entonces, continuamos con este proceso de clarificación diciendo que este calentamiento acelera la formación de partículas de gran tamaño y su velocidad de movimiento, lo cual facilita la separación de estas. Luego se adicionan clarificantes vegetales preparados como una solución aglutinante, del cual se agrega 3/4 partes de la solución total cuando los jugos han alcanzado una temperatura superior a 60 grados centígrados, dejándolo en la paila en reposo hasta que el jugo alcance una temperatura de entre 75 y 85 grados centígrados. La verdad, esta parte sí no se las pregunté a quienes estuvimos en la sesión presencial sobre si aplicaban clarificantes vegetales, ¿no? Pues hay unos clarificantes vegetales, unas plantas que se utilizan para eso. Algunos utilizan unos clarificantes químicos, ¿no? Pero, pues, por favor, me gustaría que en la próxima cita presencial que tenemos, reunión presencial, habláramos sobre los clarificantes, si ustedes los utilizan o no los utilizan. Muchísimas gracias desde de antemano por la colaboración que tengan en explicarnos esa parte. Cuando alcanza esta temperatura se forma una cachaza negra, la cual debe ser retirada y posteriormente añadir el 25% restante del mucílago. Luego de un tiempo de haber adicionado el mucílago restante, se comienza a formar una segunda capa conocida como cachaza blanca, más liviana que la anterior, que se debe remover con prontitud, pues si los jugos alcanzan la ebullición, es muy difícil retirarla y se diluye en el jugo, volviendo a la panela susceptible al crecimiento de hongos y levaduras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, este proceso lo saben ustedes perfectamente. Entonces, damos continuidad. Las cachazas negra y blanca se pasan al filtro cachacero, donde por sedimentación se separa el jugo de la torta de cachaza. El jugo se mezcla con el jugo sin clarificar en la paila recibidora y la cachaza. Y la cachaza se cocina en una paila especial para producir el melote. Bueno, ahí teníamos anteriormente todo lo que era la parte de la infraestructura en el respectivo trapiche para el proceso de la producción de la panela. Evaporación y concentración como otro de los procesos de la producción de la panela. Consiste en aumentar la concentración de azúcares en los jugos por medio del calor suministrado en el cambio de fase del agua líquido a vapor, con lo cual se aumenta el contenido inicial de sólidos solubles hasta el punto de la panela o punto de miel, donde se alcanza una temperatura promedio de 120 grados centígrados. Eso es experimentado totalmente por ustedes. A partir de esta temperatura inicia el proceso de concentración, el cual se realiza en la paila punteadora, donde los jugos se recogen en el fondo y se agrega un agente antiespumante, aceite de palma, manteca vegetal o cera de laurel. Eso ya me lo contarán ustedes también en la respectiva próxima reunión, para homogeneizar la miel y evitar que se queme la panela.
A partir de esta temperatura inicia el proceso de concentración, el cual se realiza en la paila punteadora, donde los jugos se recogen en el fondo y se agrega un agente antiespumante. Aquí también aceite de palma, manteca vegetal o cera de laurel. Yo repetí esa respectiva diapositiva. Bueno, ahí les ofrezco disculpas, pero no es falta es más o menos la premura en el tiempo que tengo para hacerlas, entonces se me pasan. Inmediatamente la eliminaré. Claro que, pues como ahí está el proceso de evaporación, entonces creo que lo hice exactamente por mostrar las dos calderas donde se encuentra hay una en evaporación que es esta, y ya aquí la parte donde se empieza a solidificar. Creo que fue por ese motivo que lo hice. El punteo. El punto de panela se da cuando las mieles alcanzan una concentración cercana a 93 grados Brix, debe ser, para panela moldeada en graveras 94, para moldeo individual o de coco, y de 95 a 96 para panela granulada. Un indicativo técnico es la temperatura de ebullición de las mieles, la cual debe alcanzar de 120 a 122 grados centígrados para la panela gavereada, o sea, las que hacen en gaveras, ¿no? Sí, entiendo yo exactamente eso. 123 grados centígrados para individual y de 124 a 125 grados centígrados para la granulada. Estas temperaturas pueden variar hasta en 2 grados centígrados por defecto de la altura sobre el nivel del mar y la pureza de las mieles. Entonces, eso es una parte fundamental dentro del proceso que ustedes tienen para este proceso de la producción de panela. Y aquí tenemos la muestra del punto de panela. Esa, no sé si lo hagan ustedes, pero me imagino que debe ser uno de los procesos que ustedes utilizan para la realización de estos procesos. Muy bien. El batido. Una vez se obtiene el punto de la panela, la miel proveniente de la hornilla se deposita en una batea donde, por acción del batido intensivo e intermitente, la panela se enfría, pierde su capacidad de adherencia y adquiere la textura necesaria para el moldeo o tamizado. En el caso de mieles para panela granulada, el batido requiere movimientos continuos y de mayor intensidad por un periodo de tiempo prolongado hasta que se adquiera la textura del grano. Bueno, eso creo que fue lo que vimos en el trapiche que muy amablemente nos invitó Camilo. Entonces puede que ya estemos perfectamente otra vez visitando. Ahí tenemos exactamente lo que están haciendo. Ahora el moldeo es la última parte del proceso donde se da forma a la panela y se pueden dar diferentes presentaciones como el moldeo redondo, cuadrado o granulado. Luego de que la panela se ha enfriado, se procede a moldear en gaveras o moldes individuales, distribuyendo las mieles de forma uniforme mediante una tableta o cuchillo de madera. Bueno, eso lo explicarán ustedes si tienen esos implementos para hacerlo. Cuando la panela se enfría y adquiere la forma deseada y la consistencia necesaria para el desmolde, se retiran los moldes. Ahí ya tenemos perfectamente las gaveras, donde está la panela. Ustedes las conocen más que yo. Tamizado. Es el proceso en el que se separan las partículas grandes de las más pequeñas, clasificándolas mediante el zarandeo, utilizando una malla de acero o bronce fosforado y alambre calibre 24. La panela tamizada se separa en dos grupos, la de grano más fino en un mesón para su, bueno, debe ser para su proceso, ¿no? Y las boronas o de grano más grueso se pasan a otra mesa para ser triturados hasta que alcancen un tamaño de partícula adecuado. Sí, por la premura exactamente de la diapositiva, a veces omite uno algunas palabras, pero es normal que ustedes son supremamente conocedores de estos procesos, por lo tanto es de
de aceptar esa pequeña omisión de las palabras. Enfriamiento. Se realiza por convección natural antes de proceder a empacar la panela. Es necesario para evitar problemas posteriores de condensación de humedad y desarrollo de microorganismos en la panela en bloque y de compactación en la granulada. Para la panela granulada, el material se debe extender sobre el mesón y mover con un rastrillo durante 18 minutos aproximadamente. Bueno, eso nos lo explicarán ustedes de verdad el tiempo prudente. Y enfriamiento, que dice enfriamiento por convección natural. Empaque. La panela se debe empacar en materiales con características físicas que no permitan su interacción con el ambiente debido a que es un producto con cualidades higroscópicas, lo cual significa que absorbe o pierde humedad de acuerdo con las condiciones del medio ambiente. Si no es posible aislar la panela mediante un empaque hermético, la panela en bloque se debe almacenar en un ambiente con humedad relativa inferior al 65% y temperatura ambiente. Para panela granulada la humedad de equilibrio es inferior al 30% y por eso sale más barato buscar empaques con muy baja transferencia de humedad a tratar de condicionar el aire de la bodega. En la actualidad la panela en bloque es comercializada en bolsas de propileno por unidad y en papel por lotes. El empaque, además de contribuir a mantener la calidad e inocuidad de la panela, es fundamental para la identificación del producto gracias al rótulo o la etiqueta. La etiqueta es el material escrito o impreso o gráfico que se encuentra grabado, adherido o adjunto en el envase o empaque del producto y que contiene la información necesaria para determinar su origen y las características más importantes de composición certificada. Entonces ahí tenemos el empaque de la panela en diferentes presentaciones. Ustedes la conocen más que el uso del sacarímetro para calcular el índice de madurez. Se toma una muestra representativa de 15-20 tallos por hectárea de caña libres de hojas. Luego se cortan por tercios, los tercios superior e inferior de los tallos, tomando los dos grupos que se muelen por separado. En un recipiente se recoge el jugo previamente pasado por un colador. Con el jugo obtenido del tercio superior de la caña se llena una probeta o un recipiente plástico transparente y se introduce el sacarímetro teniendo cuidado que flote en el jugo. Este se deja suspendido en la vasija hasta que no se mueva y se lee en la escala del sacarímetro del número que marca donde llega el jugo. Este dato es A y se hace lo mismo con el jugo obtenido de los trozos de la parte inferior del tallo para obtener una lectura B. Luego se divide la A en la B y se establece el estado de madurez. Y aquí nos dice una tablita del estado de madurez y el valor de A y el valor de B. Entonces ahí nos dice que entre 0.95 y 1 la caña está madura. Mayor que 1 la caña está sobremadura y menor que 0.95 la caña está inmadura. El estado de madurez de la caña de acuerdo a, este es un estado de madurez de la caña de acuerdo al índice de madurez. Aquí exactamente no lo explica el cuadrito. Entonces hay que tener en cuenta esto. Aquí tenemos los refractómetros de laboratorio, el refractómetro de bolsillo o de campo y el sacarímetro, que es para ver la diferencia entre los jugos A y B de acuerdo a la caña que se cortó. Entonces les agradezco infinitamente la atención prestada a esta sesión y de nuevo quedo atento a sus respectivas inquietudes. Solicitarles no olvidar diligenciar el formulario de asistencia. Muchísimas gracias, feliz tarde.